Ahí está. Excelente, buenísimo. Hola, buenas tardes. Este, Buenas tardes, doctora. Adelante. Gracias. Yo soy Edwin Hernández, residente de primer año de Guadalajara. Y mi tema es descompensación corneal y queratopatía bulosa. Comenzando un poquito con la historia, los primeros datos de la medicina sobre el ojo están en el papiro de Evers. Este fue un papiro que trata sobre diferentes rubros de la medicina en general, escrito durante el reinado del faraón Keops, que además de ser famoso por esto, pues también construyó la pirámide de Gaza. Más adelante, pues Hipócrates describe por primera vez que hay un tejido transparente del ojo, además de solamente del ojo. Galeno le adjudica propiedades que en realidad son de la córnea, mientras que muchísimo más adelante, 1000 años después casi, Johannitus describe la córnea y las enfermedades en el ojo en su libro 10 tratados del ojo, un poco más actualizado, aunque todavía hace mucho tiempo. Eduardo Sirm hace la primera cirugía de trasplante corneal. El doctor Alfred Potts es ya el primero que describe el endotelio propiamente, utilizando una lámpara de Gulstrat modificada, mientras que ya más cerca, pero todavía hace más de 50 años, Carl Kubri relacionó las cirugías de facoemulsificación, y sobre todo en aquellos años, en los 50, se utilizaba la cirugía intracapsular, que pues era sacar absolutamente cápsula anterior y cápsula posterior, dejando al paciente áfago con unos lentes especiales. Actualmente pues ya no se utiliza. Se utiliza en perros. Más adelante vamos a ver una foto que es de un perro, pero es la única foto que pude encontrar. Ya ahora sí, de los Bastrix Boys para acá, Kenji Inoue es uno de los más recientes que actualiza sobre la morfología del endotelio. Más enfocado al tema, Garrett Meles introduce la queratoplastía endotelial, el, esto en 1980, mientras que en el 2006 nuevamente revoluciona agregando el uso de un microqueratomo para la preparación del injerto de trasplante. Y el doctor Mark Terry, pues él es el director del Servicio de Córnea de Oregón, y él solamente popularizó la técnica, pero pues él justo la hizo más conocida para todos, ¿verdad? Hablando sobre la anatomía y la función del endotelio, el endotelio va a ser la capa más interna de la córnea, va a estar en comunicación directa con el humor acuoso, y recordando que la córnea es una estructura avascular, todo su metabolismo va a ser llevado a cabo justamente por la interacción con los flujos del humor acuoso. El endotelio va a tener una tolerancia al pH de 6.8 a 8.2 y una osmolaridad, tolerancia a la osmolaridad de 250 a 350 miliosmoles. Hay estudios que nos comentan que la solución salina balanceada, que tiene un pH de 7.4 más un sistema buffer y una osmolaridad de 302 miliosmoles, va a ser mucho mejor tolerada por el endotelio que la solución salina al 9%, ya que esta tiene un pH de 5 y una miliosmolaridad de 308. El endotelio cumple una de las leyes de la naturaleza, que está escrita como la ley Mullis von Neumann, y habla sobre la hexagonalidad y las ventajas estructurales de este tipo de estructura propiamente. Es la mejor disposición para que haya más unidades por espacio. Entonces, este tejido va a tener un lado estromal y un lado hacia el humor acuoso, que también se puede llamar el humor acuoso apical, y el estromal como vaso lateral. A cada lado de esta membrana vamos a tener un tipo diferente de glucosaminoglicano. En el lado medio posterior vamos a tener un revestimiento de queratán, el cual va a estar constituido por una molécula de acetilglucosamina y una galactosa, ¿verdad? Esta va a tener la particularidad de organizar la matriz del colágeno, y su falta de activación está relacionada justamente a la acumulación de queratán sobre el tejido endotelial, y esto mismo va a causar pues una especie de opacidad, mientras que del lado estromal vamos a tener predominio del dermatán, que participa en la participación en el control del espaciamiento interfibrilar. Estos dos van a estar producidos por los queratinocitos. Los queratinocitos van a producir propiamente los glucosaminoglicanos y también el colágeno, principalmente colágeno tipo 1 y tipo 4. Van a activarse en traumas y en
mecanismos de presión. Entonces, pues van a causar mayor opacidad justamente por cualquier tipo de interacción agresiva con la córnea. Si lo vamos viendo de grande a pequeño, tenemos la hexagonalidad, después tenemos la histología, y más abajo tenemos un sistema especializado del endotelio que es la bomba endotelial, el cual va a mantener la homeostasis entre la presión de hinchazón, que es de 60 milímetros de mercurio, y la salida del líquido para evitar justamente un edema. Entonces, el equilibrio de la bomba es más o menos de 5 a 6 microlitros por centímetro cuadrado por hora. Y vamos a tener también que el estudio del endotelio se va a llevar a cabo por la microscopía especular, que va a tener su principio óptico en el hecho de que el reflejo especular se produce en una interfaz regular y uniforme. Esto se va a llevar a cabo entre dos medios con distintos índices refractivos, como lo son el humor acuoso, la córnea y el aire, donde el ángulo de incidencia va a ser igual que el ángulo de refracción. Si alguien quisiese ahorrarse y no comprarse un IDEC, le comparto las fórmulas para determinar los valores normales, los valores de la microscopía especular. Y les comparto también la tabla de los valores normales en un adulto. Vamos a recordar que, por ejemplo, la densidad celular va a estar mucho mayor en un neonato, puede llegar incluso a, describe la literatura, 6.000 células por milímetro cuadrado, y estas se van a ir perdiendo a lo largo de la vida. Aproximadamente de los 20 a los 60 años se van a conservar muy estables, pero entre estos, después de este lapso de tiempo, pues va a haber una pérdida más abrupta de ellas con el paso de los años. Recordando nuevamente esta bomba endotelial, que prácticamente es la responsable de que haya o no haya un edema en la córnea, vamos a tener que es la córnea y el endotelio corneal es la célula que tiene más bombas sodio-potasio en el cuerpo. Tiene aproximadamente 1,5 millones de bombas de sodio y potasio. Y estas van a estar generando la salida activa de sodio. La salida activa de sodio y todo este proceso va a estar acompañado por un cotransportador de la familia LC4. Cada uno de estos pasos que les voy a ir compartiendo. Todas estas bolitas negras pues van a ser los cotransportadores LS4. Van a participar en esa interacción, ¿verdad? Entonces, la activación de la bomba sodio y potasio va a generar la salida del sodio. Cuando el sodio sale de la célula en una cantidad tan abrupta por 1,5 millones de bombas, va a generar un gradiente de pH, y este gradiente de pH va a generar una salida de hidrógeno al mismo tiempo que va a introducir de vuelta sodio. Pero el sodio no va a entrar solo, el sodio va a entrar con bicarbonato. Y mientras que todo esto pasa en las membranas, dentro de la célula, el dióxido de carbono, que también va a entrar al tejido corneal, como les mencionaba al principio, por el contacto directo con el humor acuoso, va a reaccionar con el agua que también está entrando, ya que dentro de la célula vamos a tener anhidrasa carbónica. Entonces, la reacción del dióxido de carbono con el agua y la anhidrasa carbónica va a producir bicarbonato y va a producir hidrógeno. Este hidrógeno pues va a ser el que sale para generar nuevamente la entrada del sodio en este baile perfectamente sincronizado, donde vamos a tener una salida pasiva también del potasio. Y el fin de todo esto es poder llevar el bicarbonato fuera del endotelio hacia el humor acuoso para que el bicarbonato, por este gradiente osmótico, atraiga el agua con él. Y entonces esta presión de 5 o 6 milímetros que les comentaba antes es lo que va a estar filtrando hacia afuera del humor acuoso en condiciones normales. Cuando las condiciones no son normales y tenemos una pérdida de células endoteliales, estas no van a tener la capacidad de reproducirse, por lo que van a compensarse con una hipertrofia que vamos a mencionar más adelante.
La etiología del edema corneal puede ser variado, podemos tener mecanismos traumáticos, mecanismos distróficos, mecanismos inflamatorios y mecanismos tóxicos. El más estudiado y el que tiene más enfoque a esta clase es el quirúrgico, es el post-cirugía de catarata, ¿verdad? Entonces, antes de operar al paciente, tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones. Vamos a tener hallazgos asociados al edema corneal postquirúrgico, situaciones como la córnea gutata, una cámara anterior estrecha, pseudoexfoliación en el paciente, que haya tenido antecedentes de edema macular quístico y además de esto, pues vamos a tener una clasificación de primarios y secundarios, que primarios van a ser distrofias y secundarios pues van a ser los traumas. Hay ciertos síndromes clínicos asociados al edema corneal, como la adherencia vítrea, que va a estar en una situación postquirúrgica, donde tengamos ruptura de la cápsula posterior o donde hayamos tenido diálisis anular. También vamos a tener el síndrome de Brown-McLean, que se caracteriza por ser un edema periférico con el centro transparente y va a estar muy asociado a la córnea gutata y a un pigmento pardo en la cama, en el endotelio. Vamos a tener también el síndrome tóxico endotelial. Esta es la foto del perrito que les comentaba, ya que está asociado principalmente a la cirugía intracapsular y va a tener característicamente este tipo de estrías que se describen como en forma estrellada y un aumento del grosor corneal y pues un poco más conocido el TAS, ¿verdad? El síndrome tóxico del segmento anterior, que recordando se va a presentar de las 12 a las 24 horas por quirúrgicas, clínicamente una celularidad muy aumentada, fibrina que pudiera convertirse incluso en hipopión, una pupila refléctica, la PIO va a estar aumentada quizá de 40 o hasta 70, y el diagnóstico diferencial de este va a ser una endoftalmitis, que principalmente por el tiempo de aparición, que va a ser de 2 a 7 días, vamos a poder ir haciendo un descarte o una confirmación. La clínica de esta patología pues va a ser una disminución de la agudeza visual fluctuante, principalmente va a ser peor en la mañana y esto se asocia a que el párpado va a estar cerrado, no se genera la evaporación pues de agua regular y entonces hay un aumento del edema, mientras que a lo largo del día pues los mismos factores ambientales deshidratan la córnea y mejora un tanto la visión. Vamos a tener dolor, vamos a tener fotofobia, el mismo edema nos va a generar un halo visual y a partir de que la presión del contenido de agua sea mayor de 3.5 milímetros de mercurio por milímetro de tejido seco, vamos a tener un velado corneal o una deturgencia y la presencia de pliegues o microbulas o bulas propiamente. En el ojo contralateral, si el edema no nos lo permite observar, en el ojo contralateral podemos observar pseudoexfoliación y una córnea gutata. El diagnóstico va a ser principalmente pues, por paquimetría y topografía para evaluar las características de la córnea y cuál fuera su grosor en ese momento. De ser posible, la biomicroscopía especular. Si no fuera posible, en el ojo contralateral sería un OCT de cámara anterior para evaluar si hubiera desprendimiento de la DSMET, el cual se va a corregir con una inserción de gas en cámara anterior. Y si vamos a considerar algún tipo de intervención quirúrgica, realizar una ecografía de cámara posterior para evaluar que no hubiera ninguna alteración. Y algún R1 que me ayude y me pueda describir esta imagen. Bueno, vamos a continuar. El tratamiento médico va a ser principalmente a base de esteroides, de hiperosmóticos, ya sea en gota o en gel, de AINES y de hipotensores. Doctor, retroceda la imagen, explíqueselas usted a ellos. Muy bien. Vamos a tener un estudio de biomicroscopía especular, de biomicroscopio NIDEC, donde vamos a evidenciar el conteo celular, que va a ser de 237. Esta va a ser bueno, vamos a aprovechar
Déjame retroceder un poquito en las primeras imágenes. En esta imagen donde vamos a tener que este cuadrito donde la luz incide y aumenta el ángulo de refracción va a ser el área que vamos a estar estudiando. Esta parte que estamos leyendo en el biomicroscopio actualizado, que es de no contacto, va a tener un campo de captura de 0.13 milímetros cuadrados, mientras que antes que se usaban los campos de contacto era de 0.32. Actualmente el NIDEC tiene un campo de captura de 0.25 por 0.55 milímetros. Esta es el área que va a estarse estudiando en esta biomicroscopía especular, ¿verdad? El área que está tomando es esa medida, 0.25 por 0.55 milímetros cuadrados. Y lo que vamos a tener acá es una densidad celular de 2751, que es normal, recordando que es mientras no sea menor de 2000 está bien. El área de distribución va a ser de 364 y la densidad endotelial de 300, de 90, perdón, la desviación estándar de 99. De desviación, la densidad endotelial se ve discretamente por debajo del promedio y pues no evidenciamos áreas de polimegatismo ni de polimorfismo. Esto lo vamos a evidenciar en el tamaño de las células, que va a ser el máximo y el mínimo, están en un buen tamaño, y la hexagonalidad pues va a ser la proporción que se mantiene de la distribución de las células. Vamos a tener una mayor hexagonalidad en la periferia de la córnea y vamos a tener una menor en el centro, donde vamos a encontrar más células de 5 y de 7 caras. Mientras sea mayor del 50% está bien, en este caso es el 70, y el grosor corneal de 560 también está bien. Entonces, Ok. este estudio es pues un estudio normal de un paciente con un tejido endotelial sano. Ok, cuando vayamos a preguntar algo a nuestros propios compañeros, si vemos que nadie contesta, entonces hay que explicárselo, ¿ok? Prosigamos. Sí, doctora. Continuando en los hipotensores, menciona la literatura que hay que evitar los derivados de la adrenalina y pues los análogos de prostaglandinas por el riesgo de un edema macular, por lo que los betabloqueadores van a ser los más indicados. Y mientras que es un poco debatido si hay toxicidad endotelial por los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues sí es bastante dejada la cetadiazol, ¿verdad? Entonces, una vez que se forman bulas en el tejido, pues vamos a tener un manejo del dolor. Si hubiera una desepitelización significativa y tuviéramos que utilizar antibiótico, pues vamos a utilizar un antibiótico simple, sin, sin esteroide, y pues el cubrimiento de la córnea, ¿verdad? Existen ciertas medidas de soporte que no van a ser totalmente resolutivas, pero por ejemplo la punción estromal anterior va a ser muy resolutiva para el dolor. El paciente pues va a tener un alivio parcial. La queratectomía fototerapéutica, que también va a tener cierto reforzamiento corneal, pero no va a ser un tratamiento definitivo, así como el trasplante de membrana amniótica. Y también la literatura nos comenta que en el trasplante de membrana amniótica, pues principalmente si hay queratopatía bulosa, el pronóstico visual no va a ser tan satisfactorio. El cross-linking va a ser otro tratamiento de apoyo, mientras que la disminución va a ser por la pérdida epitelial, más que por una corrección de la patología como tal. Y el efecto osmótico se va a llevar a cabo por la solución de riboflavina. Entonces también va a ser como un semipaliativo. El tratamiento definitivo pues sería un trasplante corneal en sus diferentes presentaciones. Los más actualizados o los más indicados serían el trasplante único de endotelio y pues hay ciertas alternativas terapéuticas más actualizadas, como la inyección de células endoteliales en cámara anterior y los inhibidores ROT, que también han mostrado que hay pues bastante utilidad en estos.
y una regeneración del tejido endotelial que hasta hace varios años pues se consideraba que era un tejido no mitótico. Y actualmente pues vemos que en la periferia sí hay cierta reproducción de estas células. Es David Flicker quien introduce estos inhibidores RO. Continuando o extendiendo, la queratopatía bulosa, la definición de esta va a ser un edema del tejido del estroma corneal con presencia de bulas o vesículas. También se describe como un edema corneal sostenido. Los factores de riesgo van a ser la cirugía previa, glaucoma, distrofias o iridiotomías. El cuadro clínico va a ser prácticamente todo lo que ya hemos mencionado, pero se van a empezar a evidenciar islotes de tinción negativa, micro o macrovesículas, desprendimiento de la membrana de Descemet, y si todo esto se soluciona con una mala evolución, pues vamos a tener una cicatriz subepitelial que nos puede estar causando una obstrucción visual. El diagnóstico va a ser mediante un OCT. En este podemos ver del lado izquierdo dónde está la falta de la continuidad en esta región. Nuevamente, si vamos a tener en mente una cirugía, siempre hay que tener cámara posterior bien vigilada y la biomicroscopía especular. Vamos a evidenciar, esta es una biomicroscopía especular de una córnea gutata. Esta sería la evolución de la patología a través de los años. El manejo quirúrgico, aquí me equivoqué, va a ser pues todo el mencionado anteriormente, todo el manejo farmacológico. Pudiéramos tener también una cauterización de la membrana de Bowman para aliviar un poco de dolor. Se ha visto que hay cierta mejoría parcial, aunque pues la queratoplastía va a seguir siendo el tratamiento definitivo. Y acá tenemos un video donde vamos a ver la técnica de un trasplante endotelial. Aquí está el médico abriendo el túnel para poder entrar a cámara, hacer la incisión, su marcaje y va a introducir esta Descemet tail, decía la literatura, para poder pelar el endotelio. Va a ser una limpieza completa. Retira, en este caso, la membrana de Descemet. Ensancha el túnel, previo marcaje. Y aquí comienza a hacer propiamente el trasplante. Verificamos estabilidad de la cámara y reparamos esclera. Entonces, como conclusión, el diagnóstico oportuno siempre va a mejorar el pronóstico del paciente. Los estudios comentan que cada paciente va a estar muy individualizado, no podemos hacer una receta de cocina acá, y que la descompensación corneal y la queratopatía bulosa pues son espectros de la misma entidad. Y pues eso sería todo. Doctor Edwin, ¿le puede repetir a sus compañeros, verdad, lo que era la fisiopatología de la descompensación corneal para que lo Sí, mantengan ahí? sí, es una pérdida de la homeostasis. El endotelio tiene un sistema de bombeo, que es la bomba endotelial, la cual va a tener un filtrado de 5 a 6 milímetros por centímetro cuadrado por hora, mientras que por difusión va a entrar a la córnea agua, dióxido de carbono y glucosa. Entonces, este sistema de bomba va a arrojar de vuelta todo esto a través de una interacción de los cotransportadores SLC4. Uno de ellos, el primero, va a introducir sodio a la célula, sodio que antes fue sacado
por la bomba de sodio-potasio dependiente de ATP. Este sodio va a entrar, pero va a entrar acompañado de bicarbonato. El bicarbonato va a reaccionar con la anhidrasa carbónica dentro de la célula para convertir el dióxido de carbono y el agua en más bicarbonato, y ese bicarbonato por difusión va a salir hacia el humor acuoso arrastrando agua de vuelta por diferencia de osmolaridad. Ok, en palabras sencillas, ¿verdad? El endotelio corneal va a estar formado por una monocapa de células hexagonales, ¿verdad? Que no van a ser regenerativas. Y su función principal va a ser mantener lo que es la córnea deshidratada mediante lo que es la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Que va a ser como una barrera semipermeable y por acá pues viene todo el mecanismo. ¿Cuál sería el tratamiento inicial, verdad, para una córnea descompensada para alguien ahí de los residentes? Esteroides y también se puede dar solución salina al 5%. Esteroides tópicos y también se pueden dar bolos de metilprednisolona. Si está bien, no nos olvidemos de lo que son los cicloplégicos en el caso que exista dolor, ¿verdad? Y lo que es el control de la presión intraocular, ¿verdad? Para los R mayores, ¿verdad? ¿Qué parámetros podríamos modificar en el caso de la cirugía de catarata por focomulsificación, ¿verdad? Para evitar esto, lo que es la descompensación corneal. Si tenemos un conteo endotelial menos de 1000 células, pues no vamos a hacer una FACO, cambiamos de técnica a un M6 o a una extra. También evitar los valores al momento de hacer y bajar bajar valores más bajos y aparte también hacer un ultrasonido antes de y evitar el ultrasonido en faco lo menos que se pueda si es que ya es una cirugía de facomulsificación y no la podemos cambiar a eso. Sí, así es, menor ultrasonido, ¿verdad? Procurar hacer, por ejemplo, modo BORS, lo que es un flujo bajo, ¿verdad? Y podemos utilizar lo que es la maniobra de escudo dual. No sé si alguien sabe a qué nos referimos con eso. ¿Sobre de qué, doctora? Maniobra o técnica de escudo dual. Ok, así le llaman cuando utilizan lo que es viscoelástico dispersivo más cohesivo, ¿verdad? Entonces así se le conoce de esa forma, ¿verdad? Em, ¿Alguna otra preguntita que tenga? ¿Qué ventajas se les ocurre que pueda tener utilizar esta técnica, utilizar viscoelástico dispersivo y cohesivo al mismo tiempo? O sea, mitad y mitad, digamos, por ejemplo. Produces una protección del epitelio con el dispersivo y con el cohesivo estás formando cámara al mismo tiempo con la técnica de soft gel. Sí, justamente con eso nos va a facilitar lo que es la recuperación visual, ¿verdad? Bueno, si no tienen alguna otra duda o pregunta, entonces damos por terminada, ¿verdad?, las charlas del día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Feliz tarde, buenas noches.